Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. You are looking live. Están viendo en vivo desde la O2 Arena en Londres. Money in the Bank. Johannesburgo, Sudáfrica. Desde la ciudad de Nueva York esta noche. ¡Sorpresa! Todo lo que necesitas, John, es un momento viral. Hasta aquí el Grayson Waller Effect. Sube la escalera, agarra el maletín. Dentro, un contrato que puedes hacer efectivo contra cualquier campeón mundial. LA Knight va a ser... ¡Oh no! ¡Esperen un momento! ¡Damian Priest! La era del castigador puede que esté encima de nosotros. Gunther defiende contra Riddle su campeonato intercontinental. Aterrizó de pie, pero el tobillo se dio. Si ese tobillo no estaba roto, ahora lo está, de seguro. Drew McIntyre está de regreso. Esto es por los campeonatos femeninos en pareja. Shayna Baszler acaba de terminar con su compañera Ronda Rousey. Y Liv y Raquel ganan los títulos en pareja. Dominic y Cody Rhodes esta noche. El 619. Cruce de caminos. Cody Rhodes con la victoria. La lucha de escaleras femenina de Money in the Bank. Bayley acaba de perjudicar a Io usando las esposas. Io es Miss Money in the Bank. Durante 7 largos años, Finn Balor ha estado esperando este momento. Damian Priest puede sacar provecho en cualquier momento y hacerlo efectivo, y podría hacerlo ahora mismo. Y esa ligera distracción podría haberle costado a su amigo del día de juicio, pisotón de Rollins. Finn Balor está comprensiblemente que bota humo. Hay mucho en juego en la guerra civil del linaje. El poder sobre la familia de Roman Reigns está en peligro. ¡Punzón! ¡Punzón y lanza! ¡Aplastarlos! ¡Punzonearlos! ¡Apilarlos y vencerlos! ¡Solo se estrelló y se quemó! Roman está completamente indefenso. ¿Creen en los milagros? Jey Uso ha hecho lo impensable. Roman Reigns no es imbatible. Quiero ver cómo se sintió mi caballo Damian Priest cuando subía la escalera. Todos los demás participantes estaban desguañingados. La O2 Arena gritaba. El universo estaba encendido. Todo el mundo quería ver quién iba a ser Mr. Money in the Bank. ¡Yo soy el señor Money in the Bank! Mira, mijito, ubícate. El señor Dinero en el Banco, Mr. Dinero en el Banco es Damian Priest, ¿ok? De verdad, de verdad. ¡Qué fastidio! Tan bien que iba la cosa. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez, el único. Y para celebrar esta gran ocasión de 1000 episodios de WWE en español, tuve la generosidad, ustedes saben que soy un hombre de gran corazón, de invitar a eso. Y miren cómo me paga.
Para empezar, esto fue idea de los productores, ¿Qué? que estuviéramos ambos aquí. Marcelo está rabioso Yo le porque dice supliqué. que yo le quito las luces o algo por el estilo. Por familia, yo favor, soy yo Jerry les Soto, como supliqué. ustedes saben. Gracias por estar con nosotros aquí en el episodio 1000 de WWE en español. ¿Qué? Y acabamos de pasar por Money in the Bank. Rompe récord evento premium en vivo desde Londres, Inglaterra. Estuvo de película, la verdad, de principio a fin, grandes cambios en el panorama de WWE, pero yo sé que realmente por lo que estás rabioso, Marcelo Rodríguez, es por lo que pasó en cierta guerra civil de cierto linaje. ¿Tú te atreves a sacarme ese punto aquí frente a toda la gente? Mírate la cara. ¿Te atreves a hacerlo? Pues sí, para que se sepa. Todo el universo mayollero sigue así. Con lo que pasó. Pasó lo que parecía que nunca iba a pasar. Pasó. Mírenlo. The following Lo siguiente es la guerra civil del linaje. Jimmy y Jay, los Uso. Cuando pierdas, ya no serás jefe tribal. contra Roman Reigns y su primo Solo Sikoa. Mis primos dicen nosotros los uno. Yo soy el único uno. No se trata solo de ganar, ¿verdad? Se trata de castigar. Ahora Jimmy y Jay van por una doble super patada y Roman Reigns va a reagruparse. ¡Super patada! Jimmy va a ir a lo alto. Roman lo atrapó. Roman lo atrapó en la guillotina. Jimmy tratando de aguantar de alguna manera. Jimmy todavía está vivo. Jimmy todavía está en esto. Jimmy Uso tiene... Dios mío, se ha levantado. Y el árbitro noqueado fuera del ring. 1D. Pero el oficial ha sido eliminado de este combate. Doble lanza. Cobertura. Para acabar con el jefe tribal. Y Solo Sikoa salva el combate. Punzón. Voy a aplastarlos. Punzón y lanza. Voy a apilarlos. Y el árbitro va a contar 1, 2. Los Uso sobreviven. Jimmy Solo llevan la pelea afuera. Nadie en casa. Jimmy se apartó del camino. Super patada. Lanza. Jey Uso dice que no. Se escapó. Jey Uso con un golpe bajo. Jey Uso está buscando altura. Cobertura de Jey. Jey Uso ha hecho lo impensable. Por primera vez en 3 años y medio, Roman Reigns recibió un conteo de 3. Los Uso ganan la guerra civil del linaje. Familia, Jey Uso es la primera persona en lograr un conteo de 3 sobre el jefe tribal en más de 3 años y medio. Y ahora sabemos que en el próximo SmackDown, los Uso, Jimmy y Jay, de su propia mano, han decidido poner al jefe tribal en la corte tribal. Habrá juicio. ¿Qué pasará con el linaje? Ya va, espérate, hay que esperar para ver qué pasa, como señalaste en el próximo SmackDown, emitido en vivo desde la arena más grande del mundo, la más famosa, el Madison Square Garden de Nueva York. Pero, ¿se imaginan? Nuestro jefe tribal, Roman Reigns, llevado a una corte tribal. Eso es imperdible. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. El campeonato mundial pesado está en disputa cuando Seth Rollins se enfrenta a Finn Balor.
Seth ha sido el blanco de varios ataques y ha sufrido lesiones en las costillas a manos de Finn Balor en las últimas 2 semanas. ¡Ahora! ¡Qué impacto! Game plan of Finn Balor has come to the fore. El plan de Finn Balor ha pasado a primer plano. ¡Pedigree! ¡Oh, vaya! El nuevo Mr. Money in the Bank. La llegada de Damian Priest ciertamente pagó dividendos. Y otro coup de gras. Damian Priest con el contrato en la mano y esta ligera distracción podría haberle costado a su amigo de The Judgment Day. Finn Balor tenía el campeonato mundial pesado ganado. A medida que los problemas del día del juicio aparentemente continúan, Rollins retiene. Familia, y Seth freaking Rollins retuvo su campeonato mundial pesado en Money in the Bank, venciendo a Finn Balor. ¿Te puedo decir algo? Okay. Tú me miras en todo, déjame cantar en paz. Bueno, yo estaba pasando por otra cosa diferente a la que estabas pasando. Y hablando del visionario, papá puso el pie en el pedal porque va directamente para SummerSlam en Detroit, Michigan. Oh, a solo semanitas. Así es, familia. Y bueno, igual yo tengo que rebobinar un poco porque Damian Priest básicamente le terminó costando el campeonato mundial pesado a Finn Balor. Eso fue a propósito. No es verdad, familia, Eso quedó fue un claro. error. Él salió en Money in the El día Bank. del juicio. Salió en Money in the Bank justamente para que se distrajera el visionario y quería ayudar a Finn Balor. No inventes, Jerry, no hace falta. Bueno, no el agregues. día del juicio ha estado pasando por muchas cosas y no pregúntenle a Dominic Mysterio, porque Cody Rhodes se deshizo de Dominic Mysterio facilito en Money in the Bank, incluso con ciertas interrupciones. Ahora, Cody Rhodes llegó a Monday Night Raw y pasó a interrumpir a Seth freaking Rollins, que estaba en el medio del ring, dejándose llevar por su victoria, pero no contento para nada el arquitecto con que llegara Cody Rhodes a hablarle. ¿Qué tú crees que tendría que decir Cody Yo Rhodes? tengo cara de brujo, yo sé, no dijo nada, no se lo permitieron. Vamos a ver lo que pasó. Y él lo había estado anunciando, ¿te acuerdas? Cody Rhodes lo ha estado anunciando durante meses. Toda su gira, todo su itinerario, todos sus pasos, todos sus movimientos. La bestia está aquí, mira. No lo piensa, se va Marcelo. No, detente ahí. Cody, que siempre terminas mal, Cody, pero estaba muy bien donde estaba pidiendo una lucha por el campeonato mundial pesado. Salte de esa, Cody Rhodes, salte de esa. Voy a tratar de fijarme en lo positivo para hacer ¿Dónde está lo que ahora positivo? sí que debe estar sonriendo, porque ¿Dónde esto está no lo tiene nada que positivo? ver con él. ¿Dónde está lo positivo? ¿Tú te imaginas? A menos que esto se convierta en una triple amenaza, cosa que él no va a querer tampoco. Rollins hace muy bien en salir del Sí, cuadrilátero. esto definitivamente no es nada que él le encumba. Claro, dice, no tiene que ver conmigo y mira. Mira, se no bajó. llega. Se bajó del F5 y el Carter para la bestia encarnada Brock Lesnar. ¿Será que cambia de la dirección? Cody Rhodes si prefiere esto. Pero él ha estado Brazo anunciando por roto. semanas. Ni hablar de todo el trabajo que pasó, incluyendo en la Isla del Encanto y ahora en la Ciudad del Encanto, en Charm City. Es Cody Rhodes quien termina en pie aquí, sacándose del camino, al menos por ahora, a la bestia encarnada Brock Lesnar. Amigos, él lo llegó a retar. La bestia nunca respondió porque estaba ya en el Cachetuán. Y le dijo, yo voy a estar cada lunes en cada lugar específico. Un día aparece, por favor. Y entendíamos que Cody iba a hablar con Seth de algo específico, pero rápidamente cambió la dirección. Y entendemos por qué. ¡Qué berenjenal! ¿Y cómo queda todo esto? Pacata, fuacata, ya. Tukiti, qué manera de comenzar Monday Night Raw. Y familia, creo que nos queda muy claro que el reto que le lanzó Cody Rhodes a Brock Lesnar justo después de Night of Champions, bueno, es un reto que todavía está abierto. No se van a quedar con las ganas, no los vamos a dar así a ellos en el episodio 1000 de WWE en español. Esto fue lo que más tarde en la velada tuvo que decir la pesadilla americana. I
Dije que después de Night of Champions que yo estaría esperando a Brock Lesnar. Esta noche la bestia apareció. ¿Y sabes qué? Voy a traducir sus acciones. ¿Sabes qué? Bienvenido, Brock. No hemos terminado todavía. Brock Lesnar me rompió el brazo. Yo le rompí la cara. No hay manera que podamos continuar coexistiendo en Monday Night Raw. Yo quiero otra oportunidad contra Brock Lesnar. Yo pelearé con Brock Lesnar en cualquier noche. Pelearé con Brock Lesnar todas las noches. Gracias, muchas gracias. Lo había dicho Cody. Cada uno tiene una victoria sobre el otro. Y venía como la del desempate. Así que está haciendo campaña para que suceda eso, aparentemente. México. Este verano, haz frente al calor. Salta a lo más profundo y empápate de toda la acción cuando WWE Super Show regrese a México para 2 noches espectaculares. No te pierdas la oportunidad de ver a tus superestrellas favoritas como Cody Rhodes, Seth Freaking Rollins y muchos más. No te lo pierdas. Los boletos ya están disponibles. Y bueno, para mayulleros, al comienzo del pasado Raw, Finn Balor estaba desaparecido, más perdido que Jenny cuando lo busca un cobrador, por ejemplo. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Lo importante es que no fue al ring con sus compañeros de The Judgment Day cuando fueron a encarar al visionario campeón mundial pesado Seth Freaking Rollins para retarlo a una contienda esa misma noche. Y la pregunta era, ¿cuál de ellos sería el que se enfrentaría entonces al visionario? Bueno, Damian Priest estaba ocupado con, por ejemplo, buscar el momento propicio para canjear su contrato de Money in the Bank. Cuidado, Seth Freaking Rollins. Y Rhea Ripley estaba de manos atadas. ¿Por qué? Porque tenía que defender su campeonato mundial frente a Natalya. Ahí va. Como Siente como el título se le escapa de las manos. Como puede la campeona buscando protección en la cuerda inferior. Y Nati tiene que soltarla. Oye, nadó hasta la orilla para ganárselo y se lo ganó de verdad. Es lo más ruda que he visto a Nati en mucho tiempo. En muchísimo tiempo. No, Nati, no te lances. No te arriesgues. Lo revierte la campeona. Entra primero ella. Nati. Salte del camino. Esos cabezazos de esta mujer son sólidos. Ya está. La está preparando para el riptide. Para aguas revueltas. Y aguas revueltas. 1, 2. Nati lo siente. 3. El poder en crudo, llevándola nuevamente a una victoria, porque aquí está la ganadora y todavía la campeona mundial, la Rhea Ripley. En Venezuela decimos, papá le sacó la mugre, pero eso sí, bien sacada. Y no se va a conformar con haberla vencido. Las campeonas en pareja vienen a auxiliar a Natalya porque saben lo que puede venir de parte de Rhea Ripley cuando está molesta. Porque la peligró, la puso en peligro. Wow, qué combatazo, familia mayullera, donde la erradicadora Rhea Ripley retiene su campeonato mundial femenino frente a Natalya, que no fue fácil. Natalya le dio con todo. ¿Y viste cómo vinieron a socorrer a Natalya? Las campeonas en pareja Raquel Rodríguez y Liv Morgan cuando Rhea Ripley le estaba desguañingando. Y la mirada que Raquel le tenía puesta a Rhea se la iba a comer. Ahí se va a formar. Bueno, pero bueno, por lo menos algo era bueno de todo eso, porque ya entendíamos entonces cuál de los integrantes de The Judgment Day se enfrentaría al visionario esa misma noche. ¿Quién más? Dirty Dom, el papi de la mami. No olvidemos que ese hombre ha pasado por cosas dificilísimas. Ha estado hasta preso. Eso era pan comido para él. Sí, preso. Claro, el papi de la mami estuvo preso por 2 minutos. ¡Ey, sin comentarios! Mira, aquí Sin lo comentarios. realmente de lo que hay que hablar es de que Damian Priest y Rhea Ripley estaban en los alrededores del ring para ese combate. Así que más vale que el visionario verdaderamente tenga vista 20-20. No tienen medido. Ajá. Al sur del cielo. Le da
victoria, pero también el impacto. Esto no se trata, amigos, de que realmente Dominic quisiera ganar. Se trata de sembrar terror y apoderarse de Monday Night Raw. Pero Mes ¿estará tras mes. pensando hacerlo efectivo ahora mismo? Bueno, si lo fastidia bastante, sí. Si lo destruye bastante, Rhea sí. acaba de llevarse el maletín. Si Pero lo destruye bastante, sí. Si lo lo destruye estará bastante... pensando. Marcelo, puede que estemos viendo un nuevo campeón mundial pesado ahora mismo. Todo era fríamente calculado. Yo lo dije desde que lo vi el sábado salir de la lucha entre él y Mira, el Finn Balor. propio Seth Rollins veía esto como la posibilidad que es y parece que está pasando. Es justo lo que está pasando ahora mismo. Compadre, tiene que ablandarlo más. Todo el mundo conoce la cantidad de poder que tiene Seth Rollins. Tiene que debilitarlo muchísimo más. Exprimirle hasta la última gota a esa naranja. Vamos, 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 vamos. Y claro, no ha hecho efectivo todavía el maletín ni nada por el estilo. O sea que una vez deje realmente debilitado a Seth Rollins, entonces puede intentar hacerlo efectivo y ver Es qué el momento, pasa. es el momento, es el momento, es el momento, creo. Quizás no, quizás no. Creo que el mensaje también puede ser muy importante. El mensaje puede ser muy contundente. Hey, este hombre es muy inteligente. Eso es lo que más me parece increíble Dale. del señor Money in the Bank. Y ni siquiera terminó de limpiar la mesa, pero por ahí va Mira, Rollins. Razor's Edge sobre la mesa de transmisión. Se escapa de fila de la Justo navaja. a tiempo. Le mete la patada. No olvidemos que él sostuvo una lucha muy dura contra Rollins por el campeonato mundial pesado recién ganado por el campeón. No. Y- ¡wow! Con el maletín directamente a la nuca. El juego de los números. El juego de los números. Siempre tan importante, siempre tan oportuno. Mira, se lo está diciendo. ¡Ay, Dios mío! ¡No efectivo, no efectivo! ¡Hazlo efectivo! Vamos, canjealo. Dale. Tú puedes, hazlo ahora mismo, le está diciendo. Pero lo está pensando, Lo está pensando. Priest. Te lo dije, Priest es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente. Marcelo, vamos Es a tener ahora, una Dios mío, campeón ¿qué va a pesado hacer? aquí. Otro más. Finn Balor, Finn Balor. Bueno, ¿le va a ser efectivo? No me quedó claro, pero Finn viene a ayudarlo, ¿verdad? Para destruirlo más. Yo no sé ayudar a quién. Bueno, creo que él va a tener la última palabra por ahora. Estaba haciendo maletín Dije que había efectivo. problemas entre Contrato. estos dos y ahora quedan aún más Está dando claros. Se están espacio, peleando le está entre dando ellos. espacio. Y mira, Dominic es la voz de la razón, no lo puedo ni creer. Oigan, no, se está escapando. Diciéndole, miren, Se está el muchacho se escapando. va. Ah, pobre Dominic. Ay, alguien se tenía que comer un pedigrí. Y Dominic fue a detenerlo por los dos, por Finn, por Damien. Finn tiene que superarlo. Ahorita la posibilidad más grande la tiene Damian Priest en las manos con el contrato y maletín de Money in the Bank. Finn Balor creo que le acaba de costar el campeonato mundial pesado a Damian Priest. Están peleando entre ellos para ver cuándo los dos son culpables de lo que le pasó a Dominic. Los dos son culpables. Ay, Dios mío. No, muchachos, ya tengo bastante con lo del linaje. Por favor, ya tengo bastante con eso. No me hagan esto. No me hagan esto. Mira cómo quedó el pobre Dominic. Aparentemente estaba a punto de hacerlo efectivo. Sí, ahí se ve claramente. Y entra Finn Balor de sorpresa y, bueno, lo demás se fue a pique. Brillaba por su ausencia. Yo no sé si estaba tratando de ayudar o desayudar realmente. Mira, Dominic, es un mártir, es una víctima. Así sufrió en la cárcel el pobre Dory Dom. Pero bueno, amigos, el campeón mundial pesado sigue con la presea. Lo que no sé es cómo siguen los asuntos entre The Judgment Day. No, sácatelo de la cabeza, Marcelo, sácatelo de la cabeza. Ay, tal parece que las cosas dentro del día del juicio están como que uno se va por la izquierda, el otro por la derecha, como que no están muy de acuerdo. Jerry, como que ¿cómo uno te dice una encanta cosa, el otro- especular? ¿Cómo te encanta? Te invito a mi programa y vas a hablar mal de The Judgment Day. Uno, no es tu programa, Sí lo y es. dos, Aquí no estoy es yo. especular, lo Mira, estamos ¿por qué mejor viendo? no hablamos tú y yo, nos ponemos de acuerdo de todas las emociones maravillosas que nos traen los próximos Raw y SmackDown? ¿Te parece? Eso me parece bien. Ah. El hombre, familia Becky Lynch, finalmente le va a poder poner las manos encima a Zoe Stark después de que Stark jugara una enorme parte en el que Becky Lynch no ganara en Money in the Bank.
Y después del volátil encuentro de Candanga con Burrundanga en Money in the Bank, Ricochet ha retado a Logan Paul para que lo vea cara a cara en el próximo Raw. Bailame ese trompo en la uña. Además, el Miz y Ciampa en un combate sin descalificaciones en este próximo Raw. ¿Qué pasará entre estas dos superestrellas que ahora se odian tanto? Y querían postre, cojan su flan de coco porque The Grayson Waller Effect tendrá como invitado especial a nadie más y a nadie menos que al miembro del Salón de la Fama de WWE, la superestrella categoría R, Edge. Oye, ¿pero qué tendrá que decirnos Edge a todo el universo de WWE? Y el universo WWE que esté presente en la arena más famosa del mundo, en el Madison Square Garden, será testigo de lo que todos los demás podrán o podríamos ver desde lejos, porque estamos hablando del juicio del jefe tribal, tribunal tribal, corte tribal para Roman Reigns. ¿Cuál será el veredicto de ese tribunal tribal? Eso me tiene bastante tenso, ¿sabes? Yo espero que el universo de WWE sea jurado de lo que va a pasar con el jefe tribal y sea exonerado de cualquier cosa que se le quiera imputar. Que se le quiera imputar. Estamos Claro. hablando de manipulación, de abuso de poder, de No, usar a estamos su hablando de un hombre que familia. ha sido campeón por más de 1000 días y que ha puesto bastante comida sobre tu mesa. No me toques esa tecla, Jerry Soto. Compadre, estamos cerrando la edición número 1000 de WWE en español. ¿Te importaría hacer un segundo de paz? ¿Un segundo de paz? No. Pues a mí no me importa hacer ninguna paz contigo. No la Ya voy a pasó hacer el jamás. segundo de No todas la voy a maneras. hacer Contigo no jamás. se puede tener paz. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio maravilloso de WWE Español, donde siempre ponemos al día todo nuestro universo con lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez por, no sé, 5000 episodios más. Jerry, ¿qué pasó en lo que se me olvidó? ¿Y por qué estás haciendo eso si Porque ya han tú estás pasado ahí? 5000 episodios. Ah, yo pensé que era... Bueno, no importa. Igual que sea así, familia. ¡Pácata, fácata y atúquiti! Y nos vemos la semana que viene. No lo inviten Sin más, por Marcelo, favor. Sin Marcelo, la semana que viene. Todo va a estar bien, no se preocupen. ¿Por qué me hacen esto? Yo soy Respiren, un hombre bueno, respiren, se lo todo va juro, a yo estar soy bien, todo bueno, va a yo estar soy bien. bueno. Él no va a estar. No me lo merezco, como Roman Reigns no se merece esa corte.